Hoy les hablaré sobre capital humano y capacidad humana. ¿Sabías que el verdadero motor de una economía no son las máquinas, sino las personas? Hoy hablaremos del capital humano y la capacidad humana, dos conceptos claves para entender el desarrollo de una sociedad y cómo nuestras habilidades pueden transformar el mundo. Ahora, ¿qué es el capital humano? El capital humano se refiere a las habilidades, conocimiento, experiencia y salud que tienen las personas y que las hacen productivas. A diferencia del capital físico, como maquinaria o dinero, el capital humano está en nosotros. Se construye con educación, entrenamiento y bienestar. Cuando un país invierte en capital humano, está apostando por su gente, mejor educación, mejor salud y mejores oportunidades. ¿Qué es la capacidad humana? La capacidad humana va más allá de lo económico. No se trata solo de ser productivos, sino de tener la libertad real de vivir la vida que queremos. Es la posibilidad de elegir nuestro camino, de desarrollarnos como personas y de participar activamente en la sociedad. Mientras el capital humano mide cuánto vales para el mercado laboral, la capacidad humana mide cuán libre y capaz eres para decidir tu futuro. Hablemos sobre diferencias clave entre ambos conceptos. Aunque están relacionados, el capital humano y la capacidad humana no son lo mismo. Aquí les mostraré las diferencias entre capital humano y capacidad humana. El capital humano se enfoca en lo económico, mide la productividad, es medio para el desarrollo, y la capacidad humana se enfoca en lo humano, mide la libertad de elección, es fin del desarrollo en sí. Tener más capital humano te puede ayudar a conseguir trabajo, pero tener más capacidad humana te ayudará a vivir mejor. Ahora, ¿por qué es importante invertir en ellos? Invertir en capital humano mejora la economía, pero invertir también en capacidad humana mejora la vida. Un país con gente preparada, saludable y libre es un país con más innovación, justicia y bienestar. Por eso las políticas públicas deben centrarse no solo en formar trabajadores, sino en formar personas plenas. ¿Qué podemos decir de todo esto en general? Que la educación no es solo una herramienta para generar dinero, es una herramienta para ser libres, para elegir y para crecer. Que no se nos olvide, el desarrollo verdadero no se mide solo en PIB, sino en la cantidad de vida que pueden florecer. Eso es construir capacidad humana. Y también debemos de recordar que invertir en las personas es invertir en el futuro, porque un país vale tanto como vale su gente. Hola, mi nombre es Brigitte García y en esta presentación voy a hablar sobre la educación como un derecho humano y su conexión directa con la pobreza y el desarrollo económico y humano. Bueno, la educación como derecho humano. La educación como derecho humano es fundamental e indispensable para construir sociedades más justas, equitativas y sostenibles. Este derecho está respaldado por documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros tratados internacionales que comprometen a los estados a garantizar el acceso a una educación de calidad para todas las personas sin distinción. Pero reconocer este derecho no es suficiente. El verdadero reto es lograr que se cumpla de manera efectiva y equitativa. Punto número 2, dificultades en su implementación. Bueno, una de las principales dificultades para garantizar este derecho es que muchas veces no está claro quién debe hacerlo cumplir. Esta falta de precisión institucional genera vacíos que afectan directamente a los sectores más vulnerables. Además, existe una pregunta crítica.
¿Cómo perciben las personas pobres su derecho a la educación? Bueno, en muchos casos la urgencia por sobrevivir impide que este derecho se priorice o se exija. Esto refleja no solo una limitación económica, sino también estructural y cultural. Número 3. Educación y crecimiento económico. Bueno, desde el punto de vista económico, la educación representa un gasto importante para el Estado, pero este gasto debe entenderse como una inversión, ya que genera beneficios a largo plazo. Una población con mayor nivel educativo se inserta con más facilidad en el mercado laboral, lo que incrementa la población activa y, en consecuencia, el recaudo de impuestos. Esto permite al Estado sostener el sistema y reinvertir en políticas públicas. Por lo tanto, invertir en educación es también una apuesta por la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico sostenido. Número 4. Superar la pobreza desde la educación. Bueno, la educación puede ser una herramienta poderosa para superar la pobreza. Una persona con acceso a educación tiene mayores posibilidades de encontrar empleo, de acceder a mejores condiciones de vida y de ejercer sus derechos. Sin embargo, esto no solo es posible si existe una visión integral del desarrollo. Como señala Ibarrola, la superación de la pobreza requiere políticas articuladas que incluyan salud, infraestructura, innovación y otras áreas que permitan que la educación cumpla su función transformadora. Número 5. Enfoque de capacidades humanas. Bueno, Amartya Sen plantea que el desarrollo no debe medirse solo por el crecimiento económico, sino por la capacidad real de las personas de vivir la vida que valoran. Esto implica mirar más allá del ingreso hacia las libertades reales que las personas tienen para desarrollarse. Desde este enfoque, la pobreza no es simplemente tener poco dinero, sino carecer de oportunidades, derechos y libertades básicas. Punto 6. Valor económico de las capacidades. La educación amplía estas capacidades humanas. Una persona educada no solo puede acceder a mejores ingresos, sino que también puede tomar decisiones informadas, comunicarse de manera efectiva y participar en su comunidad. Esto convierte a la educación en una herramienta clave tanto para el bienestar individual como para el desarrollo colectivo. Tiene un valor intrínseco y un valor instrumental en la transformación de la sociedad. Bueno, punto número 7. La educación y pobreza estructural. La pobreza educativa es una de las expresiones más profundas de la pobreza estructural. Se manifiesta en la exclusión del sistema educativo, en la alta deserción escolar, en los bajos niveles de aprendizaje y en las oportunidades perdidas. La TAPI señala que la educación, en lugar de compensar la desigualdad social, muchas veces la reproduce, dejando afuera a quienes más la necesitan. Punto número 8. Un círculo que se retroalimenta. Bueno, aquí encontramos una relación circular. La pobreza de ingresos lleva a la pobreza educativa y esta, a su vez, refuerza la pobreza de ingresos. Es un ciclo que se retroalimenta y que solo puede romperse mediante políticas públicas eficaces y sostenidas. Sin acceso a la educación de calidad, las posibilidades de mejorar las condiciones económicas se reducen drásticamente y sin ingresos suficientes las familias no pueden sostener la educación de sus hijos. Bueno, punto número 9. Barreras económicas y sociales. El problema no es solo la falta de escuelas, hay costos directos e indirectos que muchas familias no pueden asumir: transportes, materiales, uniformes, alimentación. A eso se suma que muchos niños y niñas deben trabajar o ayudar en casa, lo que reduce el tiempo disponible para estudiar. La TAPI y Ulloa advierten que las desigualdades económicas se combinan con desigualdades territoriales. Muchas comunidades pobres se encuentran alejadas de los centros educativos o en zonas donde la oferta educativa es de muy baja calidad. Punto 10. Desigualdad estructural. Bueno, la pobreza también se manifiesta en las condiciones de vivienda. Muchas familias se ven obligadas a vivir en zonas de alto riesgo como laderas o riberas de ríos sin servicios básicos ni seguridad. Este problema no es consecuencia de fenómenos naturales, sino de la estructura económica desigual que excluye a ciertos sectores del acceso a la tierra y a condiciones de vida dignas. Como señala Ibarrola, estos patrones de exclusión son parte de un modelo económico que concentra el poder y deja a grandes sectores sociales sin oportunidades reales. Y por último, compromiso ético y educativo. Bueno, comprender estas dinámicas estructurales es fundamental. La educación debe tener un enfoque ético capaz de generar conciencia y crítica. Como propone Amartya Sen, debemos formar personas que no solo busquen su bienestar, sino que también estén comprometidas con el cambio social. Esto implica que el sistema educativo debe ir más allá de transmitir conocimientos técnicos, debe también formar ciudadanos capaces de cuestionar la realidad y transformarla. Factores que afectan el acceso a la educación. La distancia entre el hogar y la escuela y la falta de entornos de aprendizaje atractivos dificultan el acceso educativo. En países pobres, el Estado no siempre puede garantizar escuelas suficientes, personal calificado ni infraestructura adecuada.
hay un impacto en la pobreza en la educación. La pobreza y la desigualdad social se reflejan en los resultados educativos. Esto genera exclusión social y vulnera derechos fundamentales. Existe una diferencia entre igualdad de oportunidades, que es el mismo marco legal, y la igualdad en el acceso real a la educación. Obstáculos persistentes. Los obstáculos persistentes pueden variar. Pruebas estandarizadas exclusivas limitan las oportunidades de jóvenes sin privilegios. Currículos progresistas a veces no preparan adecuadamente a los estudiantes para superar barreras socioeconómicas. Existen grandes desigualdades según el origen social y el contexto socioeconómico familiar. Aunque las diferencias de género y ubicación geográfica son menores, profundizan la desigualdad cuando se cambian con bajos ingresos. Educación como herramienta contra la pobreza. La falta de acceso educativo es uno de los principales factores responsables de la pobreza a largo plazo. La educación es más efectiva para recibir la pobreza que otras medidas como la distribución de tierras o el empleo. Críticas a enfoques erróneos comunes. Las sociedades pobres no pueden pagar buena educación. Se promueve la educación no formal o de adultos como sustituto, pero esto no resuelve el problema del fondo, ni es sostenible. La educación primaria es suficiente. Este enfoque ignora la independencia entre educación básica y superior. La educación superior también es clave para el desarrollo y la reducción sostenible de la pobreza. El Estado no debe ser responsable de la educación. La privatización está dejando a la responsabilidad del sector privado, lo que puede profundizar desigualdades y debilitar el acceso universal a la educación. Buenas, mi nombre es Karina Borrero y hoy les vengo a exponer sobre insuficiente inversión estatal en educación. Pues se señala que el Estado no determina suficientes recursos para la educación, lo que se refleja en la falta de inversión en infraestructura escolar, pues ya sea en bibliotecas, laboratorios y en la contratación de maestros certificados. Pues como resultado, las familias deben asumir costos adicionales para garantizar que sus hijos tengan acceso a materiales educativos, ya sean los uniformes o las clases particulares, pues lo que genera una carga económica significativa para los hogares con menos recursos. La educación primaria, que debe ser la accesible para todos, termina dependiendo de los medios económicos de cada familia. La importancia de los docentes capacitados. Existe una tendencia preocupante en algunos países en desarrollo que minimizan la relevancia de contar con profesores bien entrenados, pues incluso en los niveles básicos de enseñanza. Este supuesto erróneo pone en peligro la calidad educativa y afecta el aprendizaje de los estudiantes, especialmente aquellos que enfrentan dificultades económicas. Pues tener maestros capacitados es fundamental para que los estudiantes reciban una educación sólida y desarrollen habilidades esenciales y puedan romper el ciclo de pobreza en el que se encuentran. Percepción equivocada sobre las comunidades pobres. Pues un perjuicio que subyace en muchas estrategias educativas es la idea de que las personas de comunidades pobres no valoran la educación, lo que llevaría a justificar modelos de enseñanza de baja calidad, pues este enfoque ignora la realidad de que muchas familias desean que sus hijos tengan acceso a una educación digna, pero se enfrentan a barreras económicas y estructurales pues que dificultan su permanencia en el sistema escolar, como la alta tasa de deserción. No se debe a la falta de interés de la población, sino a las carencias en la oferta educativa y las condiciones adversas que se enfrentan los estudiantes. Los riesgos de la descentralización educativa. Pues aunque la descentralización puede ser una estrategia positiva para mejorar la gestión educativa, en algunos casos se utiliza como un mecanismo para que los gobiernos deleguen sus responsabilidades en algunas comunidades locales sin proporcionarles los recursos necesarios.
ya que esto genera desigualdades en el acceso a la educación y deja a muchas comunidades sin el apoyo suficiente para garantizarles un sistema educativo de calidad. A pesar de que la descentralización puede contribuir a la movilización de recursos dentro de las comunidades, también es fundamental que el Estado mantenga su compromiso y garantice estándares educativos equitativos. En estos puntos reflejan la compleja relación entre la pobreza y la educación y cómo las decisiones políticas pueden impactar negativamente a los grupos más vulnerables. Podemos concluir que el documento aborda la profunda relación entre educación y pobreza, destacando cómo la falta de inversión gubernamental y la calidad de los docentes, más la percepción errónea sobre la educación en comunidades vulnerables y la descentralización afectan el acceso y la calidad educativa. Pues la conclusión principal es que la educación debe ser vista como un pilar fundamental para el desarrollo social y económico. Y que los gobiernos deben asumir un rol activo en garantizar oportunidades equitativas para todos.